Hola, hola, shalom, shalom, muy buena noche a todos. Siempre es una alegría poder saludarles y poder interactuar con ustedes unos minutos como cada 8 días. Qué bueno que estén aquí, la verdad es que me alegra mucho. Les hemos dicho en otras ocasiones que mientras haya personas que estén interesadas en oír algún mensaje de la Escritura Sagrada y crean que en algo puede ser de utilidad lo que les decimos aquí, bueno, lo estaremos haciendo con mucho gusto. Ya vamos con la ayuda divina casi para 2 años. Y bueno, pues hace 8 días no pude estar aquí con ustedes. Le agradezco tanto a mi amigo Jorge que nos haya hecho el favor de platicar con ustedes algún momento. De repente, por diferentes circunstancias, hemos tenido que ausentarnos, pero bueno, regularmente procuramos estar, ¿sale? Así que, pues qué bueno que estén aquí. Recordarles nada más que estamos por llegar con la ayuda divina a la fiesta de Purim. Y en la fiesta de Purim han de hacernos un examen a todos porque la fiesta de Purim es la última fiesta del año, ¿sale? Acuérdense que hay más de un comienzo de año en la escritura sagrada, así que uno que es principal precisamente es el comienzo del año en Pesach, en el mes de Abib. Y a partir de ahí, entonces, la última fiesta, contando desde Pesach, es la fiesta de Purim. De modo que en Purim se nos hace a todos un examen para evaluar qué tanto atrapamos de las fiestas sagradas en el año. Así que, pues quiera Dios que salgamos todos bien librados, que ese día nuestro corazón sea evaluado por Dios y Él nos encuentre que hemos trabajado, que hemos atrapado cosas en las fiestas sagradas, ¿sale? Estamos a unos minutos de comenzar, gracias a Dios por su misericordia. Leímos este viernes a la tarde-noche la Parashá Yitro, ¿vale? Con todo lo que eso tenga que ver, con todos los asuntos tan importantes, tan trascendentes que se han escrito ahí para el beneficio del ser humano. Así que espero que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de repasar la Parashá, de haber pensado en ella un momento, de haber atrapado las chispas de santidad que están en cada una de las letras, de las palabras y finalmente de las oraciones de la Torah. Y bueno, pues eso se adquiere con el tiempo, con el repaso, ¿sale? Pues muchos saludos a la señorita Leticia. Leti, muy buena noche. Saludos también a Erika. Muy buena noche, Erika, para ti, para tu familia. Y también muchos saludos para la hermana Mari hasta la ciudad de Villahermosa, Tabasco, ¿sale? Muchos saludos, hermana Mari. Qué bueno que están por ahí, ¿sale? Y vamos a ir comenzando con la ayuda del cielo. Bueno, tenemos todavía un minutito y medio. Hay un hermano muy apreciado por mí que nos ha sido de mucha bendición desde que lo conocimos. Tristemente tuvo ayer un detalle de salud por ahí. Él se llama Lupercio, Lupercio JR de las Cerdas Salas, así se llama. Así que ahí les encomiendo si se toman un tiempecito y leen algún salmo por él, rogándole a Dios que por ese salmo que ustedes van a leer, Dios bendito sea, prontamente le traiga sanidad completa a su alma, a su cuerpo. Desde ayer está con un detalle de salud, precisamente en este horario él debe estar con el médico o, o casi saliendo del médico, de consultar con el médico. Así que, bueno, pues espero que lo hagan. Me está saludando por ahí Eddie. Eddie, muy buena noche. Pues ya, si me escuchaste, el hermano Lupercio tiene por ahí un detalle de salud. Harás bien en leer algún salmo por él, ¿sale? Bueno, muy buena noche a todos. Shalom Alejem. Esta parashá que hemos leído, yo quisiera que nos detuviéramos un tiempo a pensar sobre todo en los dos primeros mandamientos. Esta entrega de la Torá de parte de Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí es un evento mundial, fue un evento extraordinariamente visible para toda la gente. La entrega de la Torá fue en medio de truenos, de relámpagos, de sonidos,
de trompeta, así que fue un evento mundial. ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos que están escritos en Éxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20? Dice primero, Dios nos manda que reconozcamos que Él es Dios, eso es lo primero. Y como consecuencia de reconocer que Él es Dios, entonces nos prohíbe que tengamos otros dioses. Y dice el segundo mandamiento, no te hagas dioses, no te hagas imágenes de lo que tú puedas ver en los cielos, o quizá en la tierra donde vives, o incluso en los mares. No te hagas ningún tipo de imagen, no tengas otros dioses. Esos son los primeros dos mandamientos. Primero, creer que existe un Dios que es todopoderoso, y el segundo ya sería la consecuencia del primero, es decir, a toda persona que se convenza en su corazón que hay un único creador, quien es bendito por los siglos, entonces por ende que no debe de tener otros dioses. Pero es un poco incongruente este asunto, porque ya que Dios manda al pueblo de Israel en particular y a todo el mundo en general, primero acepten que Dios existe, que existe el inefable, el eterno, el Shaddai, el que es la fuente de todo. Reconozcan que es uno y único. Pues con eso ya sería suficiente para que toda persona que acepta esa verdad en su corazón, pues ya no tenga ningún otro Dios. Sin embargo, el Creador, quien es bendito por siempre, sabe que tristemente el corazón de una persona puede estar dividido, ¿vale? Y aunque en gran parte de su corazón, o en la mitad de su corazón, o en algún porcentaje de su corazón, crea que existe Dios, un Dios todopoderoso y que gobierna el mundo, pero probablemente también paralelo a eso, esa persona confía en otras cosas, tal vez en un amigo, tal vez en su familiar, tal vez en su propia capacidad, tal vez en su dinero, tal vez en su sabiduría, no sé, otras cosas. Dios dice, no debes de comportarte así, es negativo que te comportes así. Primero aprende que hay un Dios y pon toda tu confianza en ese Dios. No confíes en nada ni en nadie más. Y no se refiere a que tengamos necesariamente desconfianza de las personas que nos rodean, pero lo que nos quiere decir es que no pensemos que hay alguien que puede beneficiarnos o dañarnos sin la autorización del soberano Dios. Y eso, aunque pareciera que intelectualmente es un asunto fácil de lograr, en la práctica no es tan fácil de lograr. Porque generalmente cuando alguien nos da un regalo, no decimos, mira que Dios me dio un regalo a través de mi esposa, en el caso de los señores, o a través de mi esposo, en el caso de las señoras, o a través de mis padres, en el caso de los hijos, o a través de mis hijos, en el caso de los padres. No. Regularmente, si alguien nos da un regalo, decimos, ah, mira qué bueno Rubén, me dio un regalo, Rubén me dio un regalo. O Rubén se peleó conmigo, o Rubén me dijo una grosería. Eso ya simplemente ese enfoque es un enfoque equivocado, es erróneo. Lo que el ser humano o lo que la persona tendría que decir, mira qué bueno es Dios que me dio un regalo a través de Rubén. No que Rubén me dio un regalo, porque Rubén, por muy buena persona que él sea, él únicamente puede ser un instrumento en las manos de Dios Todopoderoso. En este caso, ¿para qué me dé un regalo? O, tristemente, para que me dé una ofensa. Entonces, si alguien nos ofende, también no decimos, mira que Dios me mandó una ofensa a través de el vecino o a través de cualquier otra persona. No decimos así. Si decimos, el vecino me ofendió o mi hermano me dijo una grosería, o tal persona me ha hecho tal o cual cosa, como asumiendo que las personas tienen una autoridad independiente y que ellos pueden dañar o beneficiar al ser humano. Esos son enfoques erróneos. Cuando Dios pone esos dos primeros mandamientos de los 613 que existen, tenemos que entender que si hubiera una persona que va a escribir cuál es su voluntad y de 613 mandamientos únicamente va a escribir 10 en las tablas, quiere decir que los 10 mandamientos que estaban escritos en las tablas son lo más importante de los 613. Y si por encima
de esos 10 que están escritos o que estaban escritos en las tablas, están seguros, porque las tablas existen, solo que nosotros no sabemos en dónde están y no podemos verlas ahora, pero existen con toda seguridad. Los dos primeros que están en la cabeza de esa lista es lo más importante de todo. Así que, amados hermanos, yo quiero animarles hoy a que tratemos de comprender cuál es la necesidad en nuestro corazón de aprender a confiar, de aprender primero a aceptar en mi corazón que solamente existe un Dios todopoderoso y que por ende no debo de tener otros dioses, es decir, no debo de confiar en nada ni en nadie que no sea ese Dios todopoderoso. Hay muchas historias de eso en la Biblia. Dice, por ejemplo, el Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, porque Él ha confiado en mí, yo voy a estar con Él, yo voy a cuidar de esa persona, yo voy a responder por esa persona, dice Dios, voy a cuidar de su sueño, lo voy a rescatar, lo voy a sacar de la enfermedad. Y ese salmo no dice porque esa persona era una persona obediente, o porque esa persona tenía mucha fe, o porque esa persona daba mucha caridad, o porque era una persona piadosa. No, dice solamente porque confió en mí, solamente porque depositó su absoluta confianza en mí, dice Dios Todopoderoso en el Salmo 91. Solamente por eso voy a cuidar de esa persona. Yo voy a estar con él en angustia. Yo lo rescataré. Yo lo voy a saciar de larga vida. Yo le voy a mostrar la misericordia por el mérito de que confió en mí con todo su corazón. Y este no es un pasaje aislado, no es un pasaje único, no es un pasaje antagónico a la Torá, sino más bien este es uno de tantos pasajes en la Biblia a donde Dios dice que el mérito más grande que una persona puede tener es depositar plena confianza en Él. Es bueno que hagamos obras de caridad. Es bueno que respetemos al prójimo, es bueno que leamos la Biblia, es bueno que hagamos oraciones, todo eso es bueno, es excelente porque Dios nos manda que lo hagamos, pero esas cosas no serían un mérito tan grande como por lo cual Dios quiera contestarnos, por lo cual Dios quiera sanarnos, por el cual Dios nos mostrará su bien, no, sino que el mérito más grande que encontramos en este salmo, dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo voy a librar. Así que no hay ninguna situación tan adversa de la que Dios no pueda sacar a una persona si es que esa persona deposita confianza absoluta en Dios. Dice el libro del profeta Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito es el hombre o mujer, habla de género, no habla de sexo. Bendita es la persona que ha puesto en Dios su confianza. Es una persona bendita porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que estará fuerte, estará verde, estará frondoso, estará con mucha fuerza y no tendrá temor de la sequía, dice el profeta Yermiyahu, no tendrá temor del tiempo seco, del sol abrasador, porque Dios lo va a sustentar. Así como un árbol que está plantado a la orilla de un río, a donde el agua está cerca, y es un árbol que en todo tiempo está dando fruto, así Dios compara a la persona que confía plenamente en Él. Tristemente, a veces hay ídolos en el corazón. Tristemente, a veces no hemos aprendido a confiar en Dios. Y toda vez que pensamos que una persona nos dio un regalo o nos dio un bien o que una persona nos está afectando, todavía hay ídolos en el corazón. Todavía nuestro corazón está dividido. Todavía no hay una confianza absoluta. Pero en la Biblia hay cualquier cantidad de historias a donde nos habla de las grandes salvaciones de Dios. En el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas y también en el libro del profeta del profeta Isaías, está la historia de un rey del reino de Judá que se llamaba Ezequías, Hizquillahu en hebreo, Ezequías. Él era un hombre piadoso y en esa piedad que tenía, él se dedicó a estudiar la Torá,
puso al pueblo a que fueran estudiosos de la Torá. Y de repente vino un rey enemigo que traía un ejército grandísimo con él. Y llegaron a Jerusalén con la intención de conquistar la ciudad. Y el rey Ezequías sabía claramente que militarmente no le podía hacer frente a ese ejército sirio, no le podía dar pelea, él lo sabía claramente. Y el capitán del ejército enemigo llevó unas cartas y las leyó en la lengua de Judá, en la lengua que el pueblo de Judá pudiera oírlo. Y a través de esas cartas, ese rey malvado estaba blasfemando contra el Dios Todopoderoso. Y se subieron a las murallas de Judá, leyeron esas cartas y esas cartas decían, eran largas, pero la parte más fea de esas cartas decía que Ezequías no los engañe diciendo que su Dios salvará a esta ciudad de mis manos, porque yo destruí a Moab y destruí a los filisteos y destruí a los sidonios, y venía una lista de naciones poderosas que habían sido derrotadas por ese general. Y dijo, y yo humillé a sus dioses y los quebranté y los hice polvo. Y si los dioses de esas naciones no pudieron ayudar a sus seguidores, a sus feligreses, no, que Ezequías no los engañe a ustedes, pueblo de Judá, pensando que el Dios de Ezequías los va a ayudar, porque así como yo conquisté otras naciones, también voy a conquistar Judá, así que lo mejor que pueden hacer es rendirse. Cuando el rey Ezequías escuchó lo que esas cartas decían, así está escrito en la Torá sagrada, él agarró esas cartas, porque no solo que las leyeron, sino que después las entregaron al pueblo para que el pueblo siguiera leyéndolas. Tomó el rey Ezequías esas cartas, se fue al templo, al lugar de la oración, y se puso de rodillas y comenzó a llorar y dijo, Dios bendito, mira estos reyes malvados que han venido hasta aquí con la intención de conquistar la ciudad, y cómo ellos han blasfemado tu nombre, y cómo ellos han dicho que así como conquistaron otras ciudades, también van a someternos a nosotros y que nos van a llevar a la esclavitud. Por favor, observa sus palabras, oye sus palabras y danos una salvación para que todo el mundo sepa que aquel que confía plenamente en tu nombre va a recibir una salvación sin importar lo peligrosa que sea la situación, sin importar lo numeroso del ejército enemigo. Si alguien confía plenamente en ti, Dios, tú lo puedes ayudar, porque así se lo prometiste al rey Eslomo cuando él edificó el templo y él hizo un voto delante de ti, y él te dijo, cuando viniera el peligro en contra de tu pueblo Israel y ellos se humillaran y ellos confiaran plenamente en ti, mándales la salvación. Una vez que el rey Ezequías hubo llorado y derramado su corazón delante de Dios, porque sabía plenamente que no tenía la fuerza militar para combatir al enemigo, vino un ángel divino y en una noche mató a 180,000 sirios, dice la Torá, y les dio una gran salvación. Así que sin importar cuán imposible se vea la situación que tienes frente a ti, si tú y yo fuéramos capaces de confiar en el Dios Todopoderoso, Él mandaría su salvación, porque Él es eterno, porque Él no ha cambiado, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque así está escrito en el profeta Yesayahu. Marchítese la hierba y séquese la flor, pero la palabra del Dios Todopoderoso permanece para siempre. Así que en los 10 mandamientos, lo primero que Dios dice es, convéncete de que existe Dios. Eso es lo primero que tienes que convencerte. Y una vez que tú abraces esa fe, confía plenamente en Él y solamente en Él. Es verdad que la persona tiene que hacer su istaklut, dicen los sabios. Es verdad que la persona tiene que hacer su esfuerzo. Es verdad que la persona tiene que cuidarse. Es cierto que la persona tiene que ir a trabajar, pero nunca pienses que es tu trabajo el que
Nunca pienses que es la empresa la que te da el sustento y no digas, voy a dar mi vida por esta empresa, porque si yo no doy mi vida por ella y si me llegan a correr de aquí, ¿a dónde me van a contratar? Y si yo ya soy una persona adulta y si ya soy un hombre anciano, ¿y qué va a hacer de mí? No, es bueno que vayas, que seas un buen trabajador y que cumplas, pero tu confianza no puede estar en el brazo de carne, no puede estar en una persona, porque en el profeta Jeremías, en el profeta Jeremías dice, maldito todo hombre que confía en el hombre. Maldita la persona que confía en un ser de carne. Tienes que aprender a confiar en el Dios Todopoderoso y apoyarte en Él con todo tu corazón. Y no importa si esos malestares que tienes, no importa si así comenzó tu primo y tristemente ya no está en este mundo, o así comenzó tu papá, o así comenzó tu vecino, o no importa si te dicen que vino el COVID, no importa lo que venga. Es verdad, tenemos que cuidarnos, pero nuestra confianza tiene que estar en el Dios Todopoderoso. Hay muchas historias, no solamente del pasado, hay muchas historias del presente, de la gente que aprendió a confiar en Dios y Dios les mandó salvaciones, de las que ustedes se puedan imaginar. Hay una historia muy extraordinaria que sucedió hace algunos años en Europa. En Europa, en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, ahí vivió una de las familias judías más ricas de toda la historia, el barón Rothschild. Ese hombre se enriqueció porque un rabino, por alguna razón que una vez sucedió, por algún asunto que sucedió, un rabino le dio una bendición para que él fuera millonario y hasta la fecha son de las familias más millonarias, pero de hace 400, 300 años atrás ya eran de las familias más ricas. El barón Rothschild no solamente que era un hombre sumamente millonario, sino que era un hombre muy generoso. Y todo judío de Europa sabía que aquel que tuviera la oportunidad de verlo y de pedirle una ayuda, él le daba esa ayuda porque no solamente era un hombre millonario, sino que le gustaba también ayudar y su historia era conocida en toda Europa por los judíos. De manera que había un judío muy pobre que no sabía más qué hacer para ganarse la vida y decidió ir a buscar al barón Rothschild a Frankfurt. Entonces, solamente que había un problema porque ese judío era tan pobre que ni siquiera tenía para los pasajes. Entonces, él organizó un poco de comida, la tomó consigo y comenzó a caminar para llegar a Frankfurt. A los pocos días que salió de su casa, agotó su comida, agotó su agua y él ni por un momento se quiso detener. Él puso toda su confianza y dijo, yo voy a caminar hasta llegar a donde está el barón Rothschild. Y cuando yo lo vea, yo le voy a pedir una ayuda y seguramente cuando yo regrese a mi pueblo, a mi lugar de nacimiento, mi suerte habrá cambiado para siempre. Y empezó a caminar. Caminó tanto, ya desgastado por el hambre, por la sed. Con sus últimos pasos logró llegar a la mansión, a la entrada de la mansión del barón Rothschild en Frankfurt. Cuando llegó a las puertas de su palacio del barón Rothschild, este hombre se desmayó. Para su buena suerte de este hombre, algunos criados del barón entraron para hacer su trabajo y lo encontraron desmayado. Como eran gente piadosa, los que servían al barón Rothschild lo animaron, le dieron quizás un poco de agua y cuando ya este hombre pudo volver de ese desmayo, el propio barón Rothschild estaba ahí y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo es que llegaste hasta acá? Y le dijo, sabe, yo he caminado muchos días para venir a verlo porque su fama de usted es conocida en toda Europa y yo no tengo dinero para mi familia y no tengo tantas posibilidades, así que yo he venido a verlo a usted para que me ayude. Y le dijo, ¿cuántos días viajaste? Ya le dio los pormenores, cómo había llegado y le dijo que él no había tenido tiempo para detenerse en ningún otro pueblo porque quizás si se detuviera más tiempo, él ya no le alcanzaría las fuerzas para llegar a verlo. Cuento corto, el barón Rothschild le dio un dinero bastante aceptable, con lo cual este hombre volvió a su lugar de nacimiento y le alcanzó para poner un negocio que se hizo muy próspero
y entonces vivía con comodidades. Toda vez que la gente de ese mismo pueblo sabía muy bien la historia de este pobre y cuando le decían, ¿de dónde sacaste dinero para poner un negocio y ahora ser un hombre que no tiene ninguna necesidad? Él decía, yo fui a buscar al barón Rothschild hasta Frankfurt y yo le pedí dinero y él me ayudó y por eso yo ahora vivo con comodidades. Entonces, un judío de ese mismo pueblo se le ocurrió la idea que él también iba a buscar al barón Rothschild. Pero este hombre, su condición no era como la del primero, él sí tenía dinero para los pasajes, se fue de pueblo en pueblo hasta llegar a Frankfurt, iba conociendo personas. Y en ese trayecto, este segundo hombre dijo, bueno, yo voy a ir a buscar al varón hasta Frankfurt, pero en lo que llego ahí, yo puedo ir también pidiéndole dinero a otras personas de otras ciudades que seguramente me van a ayudar. Entonces así comenzó a hacerlo, se detenía en cada pueblo, descansaba unas 2 noches, pedía dinero ahí a la gente que tenía, que le gustaba compartir, y así se fue ciudad por ciudad hasta que llegó a Frankfurt con el varón. Entonces, cuando el varón Rothschild vio a este segundo judío del mismo pueblo, le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Le dijo, mire, yo vengo de tal lugar y yo quiero que usted me ayude porque una persona de mi mismo pueblo vino hace un tiempo y usted le ayudó con dinero y entonces él volvió y ahora vive bien y yo quiero que usted me ayude. Entonces el varón Rothschild agarró dinero, pero era una pequeña cantidad solamente, se la puso en sus manos. Y entonces esta persona se vio muy asombrada y viendo su asombro, el varón Rothschild le preguntó, ¿está todo bien? ¿Quieres que te dé otros pesos más? Entonces este judío dijo, es que mi conocido, mi vecino, el que hace un tiempo vino a verlo, usted no le dio la cantidad de dinero que me está dando a mí, usted me está dando solamente unos pocos pesos, a él usted le dio una gran cantidad de dinero porque él volvió y puso un negocio, con esto que usted me está dando no me alcanza para eso. Y a esto el varón Rothschild le contestó y le dijo, ¿pero tú crees que el caso tuyo se puede comparar al caso de tu amigo? Le dijo, tu amigo, cuando llegó a las puertas de mi palacio, él se desmayó de las privaciones que había pasado en el camino, de no comer, de no beber agua, porque él no se detuvo ni por un momento, porque él puso toda su esperanza en mí. Él sabía que si venía a verme y que si él podía hablar conmigo, yo le ayudaría y su situación económica cambiaría para siempre. Pero ese no es el caso tuyo. Tú viniste pidiendo dinero a otras personas y sí, veniste a verme a mí, pero al mismo tiempo también venías viendo a otras personas y cuando te vayas de aquí, tú igual irás pidiendo a otras personas. Por tanto, yo no puedo ayudarte a ti como ayudé a tu conocido, porque él no fue a ver en su camino a verme, no vio a nadie más y no habló a nadie más. Él únicamente vino a verme a mí, por tanto, que él puso su vida en peligro por haber confiado en lo que se oye de mí, que yo soy generoso. Entonces, por eso yo le ayudé con esa cantidad de dinero, pero no es la misma situación la tuya. Amados hermanos, a veces sí estamos haciendo oraciones, a veces sí nos detenemos a oír a un rabino, a veces sí leemos la Biblia, pero a veces nuestro corazón está dividido porque aunque por un lado sí hacemos actividades que pensamos que nos conectan con Dios, pero por otro lado también en nuestro corazón ponemos nuestra esperanza en otras personas o en otras cosas y por tanto la salvación de Dios no puede manifestarse plenamente en nosotros. Porque en la Sagrada Torá, en la Sagrada Biblia, Dios ha prometido que hará grandes milagros, pero para aquellos que depositan toda su confianza en Él. La Biblia habla de la oración de Ana, en el primer libro de Samuel. Dice que el Cana era un hombre que subía a adorar a Dios de año en año. Y los sabios se preguntaron, ya que Ana subía con su marido para adorar a Dios de año en año, ¿por qué esperó tanto tiempo para orar ella a favor de que Dios le mande un hijo?
Y leyendo ese primer capítulo del primer libro de Samuel, dice que en un momento el Cana le dijo a su mujer: come, come y deja de llorar, yo te soy mejor que 10 hijos. Cuando Ana escuchó eso de su marido, Ana dijo: no hay nadie que me pueda ayudar. Yo confiaba en que mi marido va a orar conmigo y Dios nos va a contestar y vamos a tener hijos. Pero él ya me dijo que me conforme y entonces ya no hay nadie que me pueda ayudar. Entonces fue y derramó su alma delante de Dios y Dios le concedió hijos. Tal vez lo que estamos necesitando en la vida es definir nuestro corazón para con Dios. Y a veces por eso Dios nos tiene que quitar esos puntos de apoyo. Y a veces de las personas que pensábamos que íbamos a recibir una ayuda, Dios a propósito hace que no recibamos esa ayuda para que no aprendamos a confiar en seres de carne. Amados hermanos, quiero animarles a que hagamos ese trabajo interno en cada uno de nosotros, a que pensemos en lo que dice el primer mandamiento de los 10. Convéncete de que Dios existe, de que solamente hay un Dios todopoderoso. Y una vez que tengas esa convicción, olvídate de confiar en alguien más. Todos los seres humanos somos transitorios en el mundo. Y como padres, a veces pensaríamos que quisiéramos hacer más por nuestros hijos. Y en ese tratar de hacer, muchas veces, en vez de beneficiarlos, los perjudicamos. O tal vez como hijos podríamos pensar en que nuestros padres no nos ayudaron lo suficiente. Pero quizás si nos hubieran ayudado económicamente o de alguna otra forma, quizás nos hubieran hecho un daño. Es triste estar en la vida solo sin que alguien nos ayude físicamente. Pero cuando esa situación sabemos encauzarla y podemos hablar con Dios, que es realmente el único ser absoluto que tiene todo poder y que es la fuente de toda buena dádiva y dador de todo don perfecto, Él hará por nosotros lo que nadie más puede hacer. Porque todos los seres humanos tenemos muchos límites, límites físicos, límites económicos, límites intelectuales, pero Dios es ilimitado. Y por eso dice: pueblo de Israel, confía en Dios. Casa de Aarón, confía en Dios. Casa de Judá, confía en Dios. Que diga ahora Israel: si Dios no hubiera estado por nosotros, nuestros enemigos nos habrían desbaratado. Con todo lo que tristemente últimamente ha estado sucediendo en Israel. Pero Dios está esperando de Israel en particular y del mundo en general que aprendamos a poner toda nuestra confianza en Él. De verdad que les deseo lo mejor. No hay ninguna situación que Dios no puede cambiar. Y Él no tiene problemas ni con el tiempo, ni con nada que se le parezca. Dios no tiene ningún problema, ninguna situación que resolver. Dios le prometió un hijo a Abraham, el patriarca, y aunque él era un hombre estéril, y aunque su mujer era una mujer estéril, y aunque era una mujer anciana, Dios la rejuveneció para que tuviera hijos. Porque no tiene límites. Él puede hacerlo todavía. Él es todopoderoso. Él sustentó al pueblo de Israel en el desierto 40 años con maná, sin que sembraran un solo grano de trigo en la tierra. Porque Dios es muy grande. Solo tenemos que confiar. Saquemos los ídolos de nuestro corazón y dejemos de pensar que nuestras habilidades nos van a sacar adelante o que nuestros amigos nos van a ayudar. No está mal si pedimos una carta de recomendación. No está mal si pedimos ayuda a alguien, pero tenemos que tener la conciencia dentro de nosotros que esa ayuda vendrá únicamente si Dios así lo autoriza. Les deseo todo lo mejor. No dejen de seguir las pláticas por la semana. Les dije que si pueden leer algún salmo por el hermano Lupercio JR de las Cerdas Salas, lo harán bien. Quiera Dios pronto mandarle salud. Cuídense, no dejen de seguir las pláticas. Nos estamos viendo mañana a las 5:30 de la mañana con algunos, a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana
con las hermanas y a las 8 de la noche con otro tipo de hermanos. Nos vemos, cuídense, que tengan buena noche.